Estaremos dando inicio a una nueva serie titulada Rompiendo Cadenas Espirituales. Gracias por estar y que Dios te bendiga. Ahora, ¿cómo podemos definir una cadena? Una cadena es aquello que nos sujeta, que nos ata y que nos ha privatizado de nuestra libertad. En el ámbito espiritual existen cadenas que tienen sujetadas a personas que no les permite tener una vida progresiva en Cristo. Cadenas que no nos dejan vivir con libertad. Cadenas que nos privatizan de disfrutar la vida, de gozar la vida. Pero también existen cadenas que sujetan a las personas y no les permiten avanzar en el reino de los cielos. Porque no solamente esto le pasa a los inconversos, a los que no conocen al Señor o a los que no han recibido al Señor, sino que también le pasa a las personas que están en Cristo. Así que esto es una problemática que todos tenemos, pero que tiene solución. Ahora, hoy hablaremos de la primera cadena y es el miedo. El miedo es una cadena. El temor. Pero el temor a Dios es algo bueno. El miedo a Dios es algo bueno, de cierta manera, porque te permite tener a Dios en cuenta para todo lo que vamos a hacer. Eso significa el temor a Dios. Pero el temor, el miedo, es aquello que nos paraliza, es aquello que no nos deja avanzar, es aquello que no nos deja progresar, es aquello que nos hace pensar que Dios es más pequeño que el miedo que tengo, que el problema que tengo, y por esa razón no creo que Dios pueda hacer algo. Tremendo. Entonces el miedo se convierte en algo que me hace pensar que no tengo o solución o que ya no hay nada que hacer. Tremendo. Ahora, también el miedo puede llegar a categorizarse, puede llegar a crecer. Hay personas que sufren ataques de pánico. Y aquí abro un paréntesis pequeño para las personas del otro lado que me escuchan, que han tenido ataques de pánico o que tuvieron ataques de pánico y que el Señor les dio libertad, me hagan un comentario. Y la persona que sufre ataques de pánico siente un miedo abrumador, un miedo que paraliza, un miedo que le hace pensar a la persona que ya no hay solución, que todo está perdido, que se va a morir. Tremendo. Entra en un nerviosismo que literalmente hay personas que se botan al suelo temblando porque el miedo puede llegar a apoderarse de la persona. Pero quiero decirle que es una cadena que las tinieblas que el enemigo usa para atormentar la vida de una persona. Así que el miedo puede llegar a escalar, puede llegar a hacernos un daño tremendo. Una persona con miedo no puede avanzar en la vida. Un creyente con miedo no puede avanzar progresivamente en el caminar con Cristo. Porque la cadena del miedo, la cadena del temor lo tiene atado. Una persona que tiene el llamado de evangelizar, el miedo puede llegar a atarlo y no dejarlo progresar. No, tengo miedo de predicar, me van a pegar o me van a tratar mal o va a pasar algo. Y la gente a veces, por ese temor, por ese miedo, no avanza en el reino de los cielos. Tremendo. Por esa razón tenemos nosotros que de pronto pedirle al Espíritu Santo que trabaje en nuestro miedo, en nuestro temor, que rompa con esa cadena, porque es una cadena que nos tiene atado, pero Cristo vino a romper cadenas. ¿Cuánto lo creen? Amén, gloria a Dios. Y hay algo interesante acá que les quería compartir. Está en Salmos capítulo 34, versículo 4. Hay un personaje bíblico que me encanta, que es el rey David. El rey David escribe algo tremendo. Dicen, busqué a Jehová y él me respondió, me libró de todos mis temores. Recordemos que David fue un hombre muy particular.
porque dice la Escritura que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y fue un hombre conforme al corazón de Dios no porque no pecara, porque David también pecó. Fue un hombre conforme al corazón de Dios porque David hizo lo que Dios le mandó hacer. Es así de simple. Tremendo. Pero David dice que él buscó al Señor en medio del temor. Así que lo que debemos hacer nosotros en medio del temor es buscar del Señor. Es decirle: Padre, esto me tiene atormentado, esto me tiene angustiado, esto me tiene desesperado, no sé qué hacer con esto. Y no permitir que el miedo se apodere de mí. Porque yo puedo permitirle, puedo ponerle un límite al miedo. De aquí no pasas. Amén. Yo puedo ponerle un límite al miedo. David fue un hombre que fue perseguido, un hombre que por el llamado que tuvo, los enemigos, la oposición quiso destruirlo. Y David estuvo guardando su vida, huyendo de un lado para otro y con mucho temor, pero en esos momentos de temor buscó a Dios. David buscó a Dios. Por eso lo primero que tenemos que hacer es buscar de Dios en momentos de temor. Y quiero darles un testimonio. Una vez me llamó una hermana con ataques de pánico. Ataques de pánico, sí. Me llama una hermana y me dice: pastor, tengo ataques de pánico. Siento un miedo terrible. Y bueno, le dije: bueno, hermana, ¿cómo es tu vida con Cristo? Porque un cristiano no debería sufrir ataques de pánico. Y me dijo: mira, voy a la iglesia, leo la palabra, trato de vivir en santidad, pero no sé qué me pasa. Le dije: mira, esto es un ataque de las tinieblas. Así que cuando venga este espíritu, recálcale, Cristo murió en la cruz y me ha dado libertad. Vete, no tienes derecho legal sobre mi vida en el nombre de Jesús. Días después, la hermana me llama, me dice: iba en el colectivo y de repente se vienen esos ataques de pánico. Y me acordé de lo que hablamos y pronuncié: Cristo me dio libertad, no tienes derecho legal sobre mi vida. Y ella me dijo: ese malestar, ese miedo, ese ataque de pánico desapareció. Tremendo testimonio. Entonces nos damos cuenta que esto proviene de las tinieblas. Porque Dios no nos ha incorporado un temor que nos imposibilite o nos permita o nos ate para no poder avanzar. Esa no es la clase de temor que Dios incorporó en nosotros. El temor que Dios incorporó es el temor que nos lleva a tener en cuenta a Dios en todo lo que vayamos a hacer. Tremendo. Ahora, Salmos capítulo 56, acá está la otra clave de cómo romper con la cadena del temor. Salmos capítulo 56, versículo 3, dice David: el día en que tema, yo en ti confiaré. Lo primero que hizo David en esos momentos de persecución, en esos momentos de frustración, fue buscar de Dios, fue lo primero que hizo. Así que cuando tengamos temor hay que buscar de Dios. Lo segundo que hizo David fue confiar en Dios. Porque yo puedo ir en un momento de angustia, en un momento de miedo, porque tenemos miedo por si nos vamos a quedar sin trabajo o porque quizás va a salir mal algo. Podemos tener o experimentar miedo de muchas maneras porque hay diversidad de circunstancias que nos puede llegar a abrumar, a acongojar y tener miedo. Pero David dice que lo segundo que hizo fue confiar. Y no sé, hermano o hermana, del otro lado que me escuchan, qué tanta confianza tenemos en el Señor. Hay que confiar en el Señor, estar firmes, porque el Dios que tenemos no es más pequeño que el problema. El Dios que tenemos no es más pequeño que la situación. No, Dios es más grande que cualquier circunstancia, problema o dificultad que tengamos en la vida. Así que David entendió
que la confianza en el Señor era lo que le iba a dar la victoria sobre sus miedos. Y eso es lo que quiero sembrar el día de hoy en tu vida. Que esa confianza en el Señor sea lo que te dé la victoria sobre cada temor, sobre todo miedo, porque Dios da la victoria. Amén, para aquellos que confiamos en Él. Y ya para culminar, quiero llevarte a Segunda de Timoteo, gloria a Dios. Quiero decirles que la palabra de Dios es lo más grande que existe. La palabra de Dios es esa medicina que nuestra alma necesita, ¿no? Tremendo. Que el día escuchaba una analogía de un pastor que decía lo siguiente: en el ámbito natural, terrenal, cada vez que este cuerpo se enferma, este cuerpo físico se enferma, y se enferma por causa del pecado, ¿no? Vamos al médico para exponer nuestro problema, nuestro dolor. Y el médico analiza y nos da un medicamento. Bueno, el medicamento que el alma necesita es la palabra de Dios. Si te querés sentir mejor contigo mismo, si te querés sentir mejor o aliviado, es buscar la palabra de Dios. Aquí siempre vas a encontrar medicina para tu alma, para tu corazón. Es un libro maravilloso. Ahora, Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Gloria a Dios. 1:7. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, escúchame, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vuelvo y lo digo, el Señor no incorporó en nosotros un espíritu de cobardía, un espíritu que se acongoje, un espíritu que tenga miedo, no. El Señor nos dio un espíritu de dominio propio. Dios quiere que vos tengas, hermano, hermana, dominio propio sobre todo temor y sobre todo miedo, porque el miedo no proviene del Señor. El miedo no proviene de Dios. El miedo que te acongoja, que te paraliza, que no te deja avanzar, no proviene de Dios. Proviene de las tinieblas y es una cadena que tiene que romperse. Y hoy en el nombre de Jesús vamos a orar y vamos a pedirle al Padre que rompa toda cadena del temor. Amén. Yo le invito del otro lado que levante su mano, que levante sus manos y dígale: Padre, hoy entrego mi vida, hoy entrego todo mi ser. Amado Dios, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Padre, y del otro lado, Señor, hay muchas personas, Padre, que escuchan a esta hora, en este tiempo, allí donde ellos están, Padre. Oro, Señor, para que todo temor sea quebrantado, Padre. Toda cadena espiritual, Señor, del temor, del miedo, Padre, a progresar, a avanzar en la vida, a hacer tu voluntad, Señor, sea quebrantada. Toda cadena del temor sea quebrantada en el nombre de Jesús, porque tú incorporaste en nosotros, Señor, espíritu de poder, de dominio propio, Padre, y no incorporaste en nosotros el miedo, el temor, aquello que nos paraliza, aquello que no nos deja avanzar, Señor. Y oro, Padre, también por todas las personas, Señor, que tienen de pronto, Padre, ataques de pánico, ese miedo, Señor, que se apodera de sus mentes y de sus corazones. Padre, hoy quebrantamos esa cadena, Padre. Hoy quebrantamos, Señor, esa cadena de pánico, de temor, Padre, en el nombre de Jesús. Y hoy declaramos, Señor, que en Cristo somos libres. Hoy, Señor, recalcamos tu palabra donde dice que tú enviaste a su Hijo, Señor, para que a través de él nosotros fuéramos libres, Señor, de aquellas cadenas, Señor, espirituales de las tinieblas, Padre, que nos tenían atados, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos la gloria, Padre, te damos la honra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amado, si has sido de bendición, compártelo, suscríbete, comenta y apoya. Dios te bendiga.